Listo. Hola, hermanas. Bueno, para las que no me conocen, mi nombre es Camil, soy de Santiago de Chile. Estoy contenta de estar aquí con ustedes, estoy contenta de verlas, de que estén aquí. Y nada, con ganas de presentarles esto que creo que el Señor ha puesto en mi corazón durante el último tiempo, para ponerlas en contexto un poco acerca de por qué es que estoy hablando acerca de esto. eh, bueno, yo diría que gran parte de mi vida he dedicado a hacer música en contexto religioso o espiritual. Empecé en el coro que había en mi iglesia desde muy chiquitita, después me incluí en el grupo instrumental, después ya hacía música, o sea, interpretaba música por mi cuenta, después empecé a participar en los himnos, que siempre cantábamos himnos todas las semanas, entonces ahí ya estaba toda la semana como punto fijo tocando. Y después ya cuando empecé a crecer, Dios me dio la oportunidad de dirigir eh, distintos coros. La verdad es que la experiencia ha sido muy bonita, muy enriquecedora, pero también al ocupar una parte importante de mi vida me empezaron a surgir muchas inquietudes acerca de si lo que yo estaba haciendo era correcto o no. Entonces, siendo consciente de lo mucho que me gustaba la música, empecé a preguntarme a mí misma acerca de cuáles eran mis motivaciones para cantar o para tocar instrumentos. Siempre me preguntaba si lo que yo estaba haciendo era aceptable para Dios. Entonces, intentando responder a estas preguntas que me iban surgiendo y conversando con diferentes personas que también les gustaba la música, que también amaban cantar a Dios, me di cuenta de que tratar el tema, abordarlo, era mucho más complejo de lo que yo creía. Y yo creo que esto es porque la música y en general el arte es un aspecto que es muy interno de las personas y es inherente a cada ser humano. La música se encuentra estrechamente vinculada a todas nuestras emociones y pensamientos. Se relaciona con nuestras propias realidades, con nuestra forma de ver el mundo. Se relaciona con todo aquello que es más íntimo e interno de uno. Por eso la música se relaciona mucho con lo que son las emociones, ¿cierto? Entonces, si uno empieza a conversar estos temas, generalmente se producen discusiones o incomodidades porque nos estamos metiendo con un aspecto muy íntimo o muy sensible, que tiene que ver con nuestro interior, con lo que somos. Entonces, atendido a esto, me surgió la necesidad de aprender más acerca de cómo era la música en el contexto bíblico, y así poder compartirlo con ustedes, porque he aprendido bastante cosas, pero creo que dentro de todo lo que es este mundo, es muy poquito lo que sé, pero siento que debo compartirlo con ustedes porque siento, habiéndome examinado y reflexionado, que cometí muchos errores, a pesar de que antes yo era más pequeña y todo. eh, Siento que me equivoqué mucho y no me gustaría que más personas cometieran los mismos errores en los que yo caí. Eh, Eso, como de introducción. Eh, Vamos a hablar de música bíblica, ya entrando más en tema, como aquellos indicios o menciones que las escrituras hacen acerca de la música, del canto y la poesía. Todos estos indicios que nos dan las escrituras nos permiten deducir cómo cantaban los antiguos, cómo era el ministerio musical, por así llamarlo, entender por qué cantaban, cómo lo hacían, cómo se preparaban y cuál era el propósito de las melodías que hacían. En este sentido, y para comenzar a hablar de este tema, me gustaría que tengamos presente lo siguiente, que primero, no existen antecedentes suficientes como para que podamos asegurar que la música en los tiempos de Moisés o la música en los tiempos de David eran de determinada forma. Solamente tenemos descripciones que son inexactas acerca de lo que era el contexto en el cual esas canciones se desarrollaron, las cosas que ocurrían alrededor, y tenemos algunos indicios de los instrumentos que utilizaban. Pero hay muchas expresiones, por ejemplo, que se usan en la Biblia acerca de las flautas, pero no tenemos forma de saber cómo eran las flautas de esa época. Y es muy probable que esa flauta no haya sido tanto como una flauta, sino que se parezca más a lo que actualmente es un oboe.
O quizás se parecía a un duduk, que es un instrumento del Oriente Medio, que se usa mucho en música de esta zona. Entonces, no podemos ser tan dogmáticos y adoptar posturas rígidas acerca de cuál es la música que era de esa época, cuáles eran exactamente los instrumentos, porque no existe tanto a nivel bíblico como a nivel histórico. De hecho, en los salmos que estudiamos cada semana, podemos ver que hay un montón de términos que al parecer parecen ser musicales, pero no necesariamente son así. Entonces, me gustaría resaltar este punto, de que no podemos adoptar posturas rígidas acerca de cuál es la música o el estilo musical definitivo para adorar a Dios. Entonces, para empezar a analizar este tema, creo que hay una pregunta muy básica que deberíamos hacernos, que quizás es básica, pero también es compleja, o al menos para mí no resultaba tan evidente o sencilla de responder. ¿A Dios le gusta la música? ¿Le interesa que nosotros hagamos música? Uno puede pensar, pero ¿cómo no le va a gustar la música? Si hay un libro entero de poesía, de cánticos que son los salmos. Hay un montón de escritura escrita en prosa que nos da a entender de que podían haber sido canciones o poemas. Pero es tan así, ¿cómo podemos asegurar eso? Lo primero yo creo que sería conveniente ver si acaso la música es una creación humana o si es en definitiva una creación que no viene de nosotros. En Génesis capítulo 1, en los versículos del 1 al 2, que bien conocemos, que habla acerca de la creación, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces tenemos acá, acá lo que se nos expone es el mundo previo a la llegada del ser humano. Luego Job nos indica algo que es muy decidor acerca del origen de la música. En Job capítulo 38, versículos del 3 al 7, cuando llega, Dios le habla, ¿cierto?, en el torbellino, y le hace la primera pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Entonces, ¿verdad que Dios empieza a mencionarle muchos aspectos de la creación que fueron hechos y que en realidad uno mismo no tiene respuesta para explicar tantas maravillas o cómo se originaron? Entonces, uno de los versículos dice: ¿dónde estabas tú cuando cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Entonces aquí ya está diciendo, ya existía alabanza y regocijo, dice acá, de parte de los hijos de Dios, que podemos entender que son seres angelicales, seres celestiales. Ellos ya alababan en esa época, en una época en la que todavía, como dice aquí Dios, hablando con Job, en la que todavía no se fundaba la tierra. Entonces acá, ¿cómo podemos estar tan seguros de que acá alabar se refiere a cantar? Y es porque en hebreo se usa la palabra ranan, que quiere decir alabar, y que al mismo tiempo significa alegría o cantar. Entonces, hay ahí un indicio que, si bien es una escritura, podemos decir de que efectivamente la música es algo que es previo a nosotros, o que al menos trasciende más allá de nosotros. Además, en la visión acerca del trono de Dios, que Dios reveló a Isaías y también a Juan en el Apocalipsis, podemos ver de qué forma era esta alabanza en el trono. Entonces en Isaías, capítulo 6, versículo del 3 al 4, dice, hablando acerca de los seres, estos serafines, que estaban en el trono, que con voz fuerte se decían el uno al otro: Santo, 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 es el Dios único de Israel, el Dios del universo. Toda la tierra está llena de su poder. Y mientras ellos alababan a Dios, temblaban las puertas del templo y este se llenó de humo. Acá vemos que ya en el trono de Dios, que ya entendemos es preexistente incluso a la existencia del ser humano, y que incluso está más allá de nuestra existencia humana, que se limita solamente a la tierra, ya existe adoración, ya existe alabanza. Si bien no podemos saber si exactamente se usó música, como ya vimos, Dios dice que al momento de fundar la tierra hubo alabanza en forma de música. Entonces podemos deducir razonablemente de que estas alabanzas también pueden constar de algo musical.
Esto mismo lo ve Juan, y lo dice, y lo revela, Yoshua se lo revela en Apocalipsis capítulo 4, versículos del 6 al 11, en el que habla también de estos seres vivientes, de sus características, y también dice que estos seres no cesaban ni de día ni de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Entonces vemos acá que son dos escrituras hermanas, dos escrituras que avalan un mismo hecho, y es que en el cielo también se adora. Entonces, si uno puede pensarlo un poco más allá, actualmente, o en una cultura más occidental o más racionalista, dice que la música fue creada por el ser humano y que fue desarrollándose a través del tiempo, complejizándose, que al principio también tienen que ver mucho con las teorías evolutivas, ¿cierto? Que al principio la música era muy primitiva, los instrumentos eran básicos, y después eso se fue desarrollando en el tiempo. Pero leyendo estas escrituras, y entendiendo de que nosotros no tenemos nada que enseñarle a Dios, sino que es al revés, entonces podemos deducir de que nosotros aprendimos la música de Dios. Y esto también lo vamos a poder ver en otras escrituras que nos muestran acerca de este tema. Aquí también hay un aspecto fundamental que me parece destacable, y que es lo que dicen tanto Juan como Isaías en esta revelación que tuvieron del trono de Dios, porque los dos hablan de algo muy parecido. Acá Isaías, después de haber visto el trono, dice, exclama, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Eterno de los ejércitos. Entonces Isaías reconoce que él no puede estar ante la presencia de Dios sin morir. ¿Por qué? Porque está lleno de pecados, como todos nosotros, tenemos muchos pecados. Es complejo acercarnos a su presencia ya sin integridad. Entonces, para que él siguiera en esa visión, sabiendo esa visión, se acerca un serafín con un carbón encendido, se lo pone en sus labios para que así de alguna forma se purifique. Esto mismo también Juan lo dice en Apocalipsis capítulo 14, en los versículos del 1 al 5, en el que habla acerca de la visión de los 144.000 que están ante la presencia del Cordero. Entonces acá menciona varios aspectos sonoros o musicales. Primero dice que oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces acá podemos ver que lo que él oyó no solamente era un ruido fuerte, estruendoso como de un trueno, sino que también era suave, delicado, armonioso, melódico, como es el sonido que puede hacer un arpa. Y dice que estos 144.000 cantaban un cántico nuevo que solamente ellos conocían. Acá dice algo fundamental acerca de quiénes son estos 144.000. Dice que son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, estos 144.000 son personas que siguen continuamente a Dios, que no se han contaminado con idolatría, ¿cierto? Que están limpios ante su presencia. Y dice algo fundamental después, que dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces aquí tanto Juan como Isaías hacen referencia a que al acercarse a la presencia de Dios es necesario contar con labios limpios. Acá se habla de que en su boca no fue hallada mentira, y en Isaías habla acerca de que sus labios estaban inmundos y habitaban en un pueblo inmundo. Entonces acá ellos nos dan un principio fundamental acerca de la alabanza, y que yo creo que es un punto de partida esencial, y quizás algo que debería primar, y quizás es el único principio como más aplicable y absoluto en todo lo que es la alabanza hacia Dios. Y es que a la hora de dirigirnos a Dios, de alabarlo y de adorarlo, nuestros labios deben estar limpios. Y esto es muy complejo, porque incluso en la escritura menciona de que quién va a poder gobernar la lengua, ¿cierto? ¿Quién va a poder sostener este miembro que es capaz de hacer tanto mal? Por eso dice que con nuestra boca alabamos a nuestro Dios y Padre, y por el otro lado estamos maldiciendo al hermano. Entonces, este es un principio y creo que es muy complejo, y que a quienes nos dedicamos a la música y a quienes no, también nos pone muy en jaque, porque a veces creemos que la música solamente se trata de emoción, pero no nos damos cuenta
de que es algo sumamente serio, porque de alguna forma nos acercamos también a la presencia de Dios. No estamos en el trono, en estricto rigor, no vamos a morir, pero somos indignos de proferir palabras a Él. Entonces, para hacer un resumen de esta primera parte, observamos que en el cielo existen expresiones de alabanza continuas, como decía la Escritura, que no cesaban ni de día ni de noche de decir santo, santo, santo. Entonces, volviendo a lo que ya habíamos conversado, si el trono de Dios existe desde antes de la creación de los seres humanos, la alabanza y la música es previa a nosotros. Con estas escrituras no podemos sostener que la música es una expresión solamente humana, o que el ser humano creó la música. Ya vimos que la música existía de antes, y es algo que va más allá de nosotros. Y así, quien canta o hace música, ya sea de una forma profesional o simplemente con el corazón y el deseo de alabar a Dios, debe hacerlo en integridad de labios. Acá hay otro punto que me ha parecido muy relevante, y es acerca de esta expresión que aparece varias veces mencionada en la Escritura, que dice que mi cántico es Yah, o mi cántico es Dios, mi cántico es el Señor. Esto, por ejemplo, lo dijo Moisés en el conocido cántico de cuando cruzaron el Mar Rojo, en el que dice: cantaré yo al Eterno porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Eterno es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Acá un punto a resaltar es que acá lo que Moisés menciona que están juntos, la fortaleza, la canción y la salvación. Y no solamente lo dijo él, en el Salmo 118, versículo 14, vuelve a repetir la misma idea. Dice: mi fortaleza y mi cántico es Yah, y él me ha sido por salvación. De nuevo, esta tríada, ¿no? Fortaleza, canción, salvación. Isaías capítulo 12, versículo 2, vuelve a repetir esta idea. He aquí, Dios es salvación mía, salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah Eterno, que ha nacido salvación para mí. De nuevo, salvación, canción, fortaleza. Acá en la palabra, en estos tres casos, la palabra que se usa en hebreo acerca de cántico es simra, que se refiere a canción, música o melodía. Entonces, esta palabra simra no solamente hace referencia a una canción hablada, ¿verdad? Con letra, sino que también se refiere a la melodía, al aspecto más instrumental o rítmico o melodioso de la canción misma. Y aquí hay algo que creo que es muy razonable de deducir, es que si Dios es salvación, si mi fuerza viene de Dios, si mi salvación viene de Dios, entonces mi canción viene de Dios. Entonces esto también vuelve a dar un giro, al menos a mí me dio un giro en la cabeza, porque ya no se trata de mí, no es mi canción, es Dios mismo manifestándose a través de esa melodía y de esa canción. Entonces lo que están diciendo los escritores es que el Señor es mi melodía. No es que solamente yo canto acerca de Dios, no es que yo le canto a Dios, es que Dios es mi canción, como mencionan Moisés, Isaías y David. Entonces, así como Dios, el Señor, es mi fuerza y es mi salvación, también es mi canción. Ahora, pasando a otro punto, ya vimos que la música es preexistente, que la música ya va antes de nosotros, que Dios habla acerca de que en el momento de la creación había música, efectivamente, una vez que ya hemos reconocido de que la canción no es nuestra, sino que es de Dios, entonces tenemos que también pensar acerca de si Dios utiliza la música y el canto. Tenemos ciertos indicios, pero yo siento que aún nos falta algo más por descifrar. Entonces vamos a hablar en esta sección acerca de lo que es la voz de Dios. Acá recogí básicamente dos aspectos de la voz de Dios que se mencionan en las Escrituras. Uno, que es la voz como de trompeta, y el otro, que es la voz de muchas aguas. Entonces Zacarías, en el capítulo 9, versículo 14, nos dice que el Eterno será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago. El Eterno, el Señor, tocará trompeta
e irá entre torbellinos del austro. Entonces acá lo que nos muestra la escritura es que uno siempre relaciona sonido de trompeta, pero uno a veces olvida de que el Señor puede tocar esa trompeta. Le pertenece en el fondo, son sus alarmas, es su forma de comunicar, su autoridad, su juicio también. También utiliza las trompetas para llamarnos a sus festividades. Entonces, esto al menos me pareció muy, muy llamativo. En Éxodo capítulo 19-16, y que es la misma idea que repite Pablo en Hebreos capítulo 12, nos dice que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, esto es en la entrega de la ley en el monte Sinaí, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina, en hebreo es shofar, muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces la voz de Dios, esa voz de autoridad, una voz, las trompetas no tienen una voz tan grave en sí, sino que es algo brillante y es muy fuerte, se usa mucho para alarma. Con Sergio hablábamos de eso el otro día, o sea, uno escucha una trompeta y da lo mismo si uno, de qué religión es, enseguida se alarma y enseguida le produce algo. Entonces las escrituras dicen que la voz de Dios es así. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice, porque al Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, acá podemos ver que efectivamente Dios sí se vale de recursos sonoros para dar a conocer su palabra y para darse a conocer a él mismo. La voz de Dios también suena a un estruendo de muchas aguas. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, en los versículos 12 al 16, hablando acerca de Yeshua, de que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su trono era como el sol cuando resplandece su fuerza. Entonces acá vemos otra característica del sonido que utiliza Dios para hablarnos. O sea, es como de trompeta, de autoridad, de alarma, de pon atención a lo que viene, a lo que te voy a decir, y también un ruido de torrentes, de potencia, de autoridad. Y además acá mencionan algo muy relevante que me pareció curioso y que quería resaltarlo, es que junto con decir que la voz de Dios era como estruendo de muchas aguas, también decía que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y esta es la misma idea que dice Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos acá que Dios sí se vale, efectivamente, ya con toda la evidencia que hemos reunido, sí se vale de recursos sonoros para hablarnos y para llamar nuestra atención. Si fuera un sonido muy ligero, que Dios también, por ejemplo, se manifestó sobre ese viento, ¿verdad?, tan delicado, también lo hace de esta forma más potente, más llamativa, porque Él quiere que lo escuchemos. Y no solamente habla con autoridad, sino que su palabra es autoridad y es eficaz y es cortante. Entonces aquí vemos dos aspectos. Uno, cantar, hacer un sonido, y dos, decir algo. Porque no sirve de nada que nosotros hagamos una adoración o una canción, por más llamativa que sea, o más compleja o más bonita, si no dice nada. Si no es capaz de llamarnos a nosotros a la acción, si no es capaz de hacernos reflexionar y hacer reflexionar a los demás y dar a conocer a Dios, entonces esta adoración es incompleta. Entonces podemos decir que el Señor sí se vale de recursos sonoros para enviarnos su mensaje. Y entonces podemos concluir que Dios sí usa música. Hay una escritura que se nos hace muy familiar, que de hecho describe nuestra relación con Dios y cómo es que nosotros hemos ido volviendo a casa de donde nunca debimos salir, y que Dios nos recibe, ¿verdad?, con tanto amor y con tanto cariño. En Lucas capítulo 15, versículo 23 al 25, se habla acerca de esta parábola. Y dice, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Cuando uno piensa en fiesta, ¿en qué piensa además de baile? Uno piensa en música. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces ahí nos confirma de que era efectivamente una fiesta, que era un ambiente festivo, que sí había música y que hacía baile. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Entonces acá vemos que el padre, ¿cierto?, de este hijo, y podríamos extrapolarlo también, o sea, el Señor recibe a sus hijos con una fiesta, los recibe con música, los recibe con alegría, que es lo que representa últimamente la música. Pero solamente Lucas habla de esto, para mi sorpresa no, porque Sofonías también lo menciona. Sofonías capítulo 3, versículos del 16 al 17, dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos, el Eterno está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces Dios sí usa la música. Y lo más bonito es que debiendo retarnos, debiendo no hacer nada, Dios celebra con algo tan bonito y tan íntimo como ya veníamos conversando, tan emocional, tan sentimental como lo es la música. ¿Dios usa recursos sonoros? Sí. ¿Dios usa la música? Sí. Entonces, ya viendo toda esta relación entre Dios y la música, queda ver la relación entre la música y los humanos. Ya vimos un primer acercamiento que la música nos antecede, la música no la hicimos nosotros, pero ¿y de dónde viene esa inspiración? Que es la siguiente pregunta que me viene a la mente. En el Salmo 40, en el versículo 3 dice, que el Señor puso en su boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Eterno. O sea, acá, además de todo lo anterior, de decir que el Señor es nuestro cántico, el Señor pone ese cántico en nuestra boca, pone ese cántico en nuestros labios, en nuestra mente y en nuestro corazón. En el libro de Job, en el capítulo 35, versículos del 10 al 11, Job está hablando de la gente que es inicua, de la gente malvada que comete violencia. Entonces él ahí menciona de que todas estas personas van a clamar en algún momento a Dios y Dios no los va a oír. En este contexto es que Dios dice, a causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ninguno se sienta a pensar, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Entonces acá Job está reconociendo que la inspiración, que la canción, además, al igual como dice el Salmos, viene de Dios, es inspirado por Dios. Entonces acá también dice algo, estas personas malvadas, violentas, que están clamando, dice, allí clamarán y él no oirá, por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará al omnipotente. Entonces acá bien podemos deducir también de que las canciones que vienen de personas con una mala actitud o sin integridad de corazón, Dios no los va a oír. Por más lamento que exista, si no nos acercamos de la forma correcta a Dios, si no adoramos de la forma en la que Dios espera que le adoremos, Dios no los va a oír. Y eso al menos a mí me conmueve mucho, porque uno ve tanta gente sufriendo, tanta gente que quiere justicia, que quiere salud, y no lo alcanza. Y es terrible de alguna forma pensar de que Dios puede no escucharlo, y no solo a ellos, sino que a nosotros también. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos reflexionando para que nuestra alabanza sea acorde a lo que Dios quiere? Entonces, lo que sí podemos concluir es que la inspiración viene de Dios. Acá tenemos estos versículos, ¿cierto? Que uno dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces.
Entonces, siempre reconocemos que la música es como un don, ¿cierto? O el arte, o la poesía, todas esas cosas que no todos tienen. No sé, algunos son muy buenos hablando, otros son muy buenos cantando, otros son muy buenos con la guitarra, otros son buenos consolando, sirviendo. Todas esas dádivas vienen del Señor, no son nuestras tampoco. Daniel, en el capítulo 2, versículos 21 al 22, Daniel dice lo mismo, que Dios es el quien revela lo profundo y lo que está escondido. Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en los versículos del 16 al 17, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Entonces uno piensa, todas las cosas, la música, pero no creo porque no es una cosa. Pero después dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. La música no se puede ver, podemos escribirla, pero no la vemos, no se puede tocar. Se oye, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. O sea que la música fue creada por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, incluso antes de la música. Y todas las cosas en él subsisten. La música subsiste en él también. Hay una escritura que cuando la leí, la verdad es que me causó mucha conmoción por lo fuerte que era y el significado que tenía. Esta es un cántico que Dios le ordena a Moisés escribir, y es un cántico, no es un cántico alegre, es un cántico más bien ¿cómo se llama? Confrontarnos, de darnos cuenta de quiénes somos, de dónde venimos, qué hicimos y quiénes somos realmente. Y esto ocurrió ya terminando el Deuteronomio, en el capítulo 31, en los versículos 16 al 22, que era cuando Moisés ya, Dios le dice que él ya va a tener que morir y que lo va a suceder Josué. Le dice aquí, y el Eterno dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Y esto es muy parecido a lo que decía Job, ¿verdad? De que todas estas personas van a clamar y Dios no los va a oír. Dice, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, dice el Señor, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Y acá le dice, ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Entonces Dios le dice a Moisés, toma este cántico, escríbelo, enséñalo, porque esto me va a ser un testigo. ¿Cómo? Dice aquí, y cuando les vinieren muchos males y angustias a causa de todas estas transgresiones, ¿cierto? Por haber invalidado el pacto con Dios, entonces este cántico, esta canción que le puso Moisés, responderá en su cara como testigo, diciéndole, Dios dijo que esto iba a pasar y pasó. Dios te advirtió que si te alejabas iba a pasar esto y pasó. Y es un cántico que le dio mucho antes de que entraran a la tierra prometida. Entonces dice, este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. O sea, finalmente los hijos les iban a decir, Dios les dio todo y ustedes no hicieron caso. Es así de fuerte la canción que Dios pone, le da a Moisés para que dé a conocer. Dice, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Después del cántico lo pueden leer, se encuentra en ese capítulo, es bastante largo, y habla básicamente de todo esto que Dios le mostró a Moisés. Entonces, para ir resumiendo también, hasta ahora hemos visto que Dios es el creador de la música, Dios se manifiesta a través de la música, y Dios nos enseña a través de la música. Y eso lo muestra este cántico que le dio a Moisés.
O sea, no era un cántico solamente de alegría, ¿cierto? Como cuando vuelven sus hijos y hacen una fiesta y celebra, ¿verdad? Sino que también es un cántico de reprensión. También él hace lo mismo y ocupa estos recursos sonoros y melódicos para llamar nuestra atención. Entonces, para ir terminando, hay un último punto que igual me gustaría compartir, que es acerca de la música y la profecía. Podemos ver a través de toda la escritura que hubieron varios profetas que utilizaron la música para dar a conocer el mensaje de Dios. Como ya hablamos de Moisés, Moisés y María tienen ese cántico muy hermoso que se canta en Éxodo y que es muy probablemente el cántico al que se refieren en Apocalipsis acerca del cántico de Moisés, que es luego de cuando se abrió el Mar Rojo, ¿cierto? Y vencieron y se alejaron de Egipto y estuvieron bien. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 15, en los versículos del 1 al 21. También hay otro cántico que se presenta en Jueces 5, que es respecto al cántico de Débora y Barak, luego de la victoria que tuvieron frente a Císara. También se ha reconocido que el profeta Isaías escribió en mucha prosa. De hecho, los profetas solían escribir en prosa, y que muy probablemente muchas de las profecías que él decía estaban acompañadas de melodía o eran canciones. También hay un aspecto que es bastante llamativo, que es acerca de el rol de estos profetas, ¿cierto? Esta como compañía, que ellos estaban profetizando, dice aquí, con salterio, pandero, flauta y arpa. Entonces, después de ungir a Saúl, Samuel le da una serie de pasos que él tenía que ir haciendo, y entre ellos era acercarse a estos profetas y profetizar. Entonces aquí vemos que estos profetas utilizaban la música para profetizar. Hay otra parte que también es muy decidora, que es el capítulo en el que Eliseo pide un tañedor para así al profetizar. Esto ocurrió cuando el rey de Israel, Josafat, el rey de Judá y el rey de Edom, iban a pelear contra Moab, pero se quedaron sin agua. Entonces ellos iban a ser vencidos. Entonces Josafat se acordó de que podía pedirle ayuda a Eliseo para que Eliseo consultara al Señor qué hacer. Eliseo no quería, pero por amor a Josafat, dice la escritura, él lo hizo, y antes de proferir la profecía, antes de profetizar, pidió que le trajeran un tañedor, que es un instrumentista de instrumento de cuerda, para que lo acompañara. Entonces, una vez que llegó el tañedor y empezó a tocar, Eliseo empezó a profetizar. También esto que no es, también hay otro ejemplo que no es meramente de profetas, pero sí también es muy llamativo. Es casi como el de lo que pasó con, se me fue la historia, de Jericó, cuando se cayeron los muros, que también se utilizaron recursos sonoros para hacer caer las murallas. Acá ocurrió algo más o menos similar. Acá en la victoria sobre Amón y Moab, ellos cantan a Dios y le piden de que les dé la victoria. Pero acá es muy llamativo porque ellos cantan, y a Dios le agradó, consideró su canción, consideró su música, se utilizaron instrumentos, no solamente la voz, lo consideró y les dio la victoria. Y finalmente Amón y Moab terminaron matándose entre ellos mismos. Israel no tuvo que hacer nada, simplemente cantó, simplemente invocó a Dios a través de canciones, Dios los escuchó y les dio la victoria. ¿Quiénes más utilizaban la música para profetizar? Bueno, tenemos el gran ejemplo de los libros de los Salmos, de Crónicas y de Reyes, que nos muestra a estas personas que iniciaron un ministerio y una verdadera estructuración de cómo era la música, de cómo tenía que ser o cómo iba a ser la música en el templo. Entonces tenemos, por supuesto, a David, tenemos a Salomón también, tenemos a Asaf, que también es muy conocido, Ana, Etán y los hijos de Coré. Todos ellos escribieron salmos y además estaban en la parte musical sirviendo. Y acá dimos mención especial a Samuel, Natán y a los otros consejeros, porque cuando David publicó todos los edictos para ordenar cómo iba a ser el servicio de los levitas en el templo, él no lo hizo solo. Lógicamente Dios estaba con él, y lógicamente también los profetas lo estaban aconsejando acerca de las cosas que tenía que hacer o no. Entonces, en cierta medida, el ministerio musical, por ponerle ese nombre, también estaba apoyado por esos profetas y por toda otra
estructura que le dio un orden a la forma de adorar desde los tiempos de David. Ya hablando del Nuevo Testamento, ¿quiénes utilizaban música para profetizar? Acá tenemos este pasaje, ¿cierto?, de Mateo capítulo 26, versículo 30, en la que nuestro Señor entonó, dice la escritura, himnos, pero eran más bien salmos, antes de su crucifixión, ¿cierto?, en la cena que tuvo con sus discípulos. Entonces aquí vemos algo que también es muy relevante. O sea, Dios efectivamente le gusta la música, Dios canta. Y también la usa como ejemplo y nos enseña. La verdad es que esto es bastante maravilloso, al menos para mí, decir que Yeshua cantó un salmo y eso quedó escrito. Y eso también era un cumplimiento de las escrituras, porque también hay escrituras que dicen que en Pascua se cantaban salmos, en las fiestas solamente se cantan salmos, se tocan trompetas. Entonces la verdad es que es maravilloso que él no se contradice ni siquiera en esos pequeños detalles. Y hay otro caso emblemático también, que es el de Pablo y Silas en prisión, ¿cierto? Acá dice Hechos capítulo 16, en los versículos del 25 al 34. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, a Pablo y a Silas, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, y todos se soltaron. Acá dice, también menciona dos cosas, oración y canción, y música y himnos. Eso también es muy llamativo, porque no tuvieron que usar violencia, no tuvieron que hacer nada, no tuvieron que hablar con el carcelero, ni con nadie, porque las cárceles se abrieron solamente cantando. O sea, cuán agradable habrá sido su canción para que Dios permitiera eso. Lo mismo de la victoria frente a Amón y los moabitas, ¿cierto? O en Jericó. O sea, ¿qué corazón tenían esas personas? Y ya vimos que Dios no va a oír las palabras que vienen de los corazones que no son íntegros. ¿Cuán hermosos habrán sido estos cánticos que fueron escuchados por Dios? Acá también quería hacer como se dice poco, se habla de lo musical que era Pablo. Hay una escritura muy conocida que es de él, que está en Efesios, capítulo 5, en el versículo 19, que dice, que habla acerca de cómo deberíamos interactuar entre nosotros. Entonces Pablo dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Entonces Pablo da este consejo de hablar entre nosotros usando música, usando poesía. Él también vemos que cantó en la cárcel, y vemos continuamente escrituras que a veces en las traducciones se pierden, pero que muy probablemente eran canciones que estaban escritas en prosa. Acá la voz salmos, la diferencia con himnos y cánticos espirituales, es que los salmos eran salmos. Se dice que los himnos eran canciones que estaban basadas en Jesucristo, en Yeshua. Porque antes, si bien teníamos salmos que hablaban de él, no hablaban de él en específico. No habían visto las cosas que hizo. En cambio, estos himnos narraban lo que habían visto y lo que habían oído acerca de quién fue el personaje que era el Mesías. Y los cánticos espirituales se dice también que esos son odas o poesías. Entonces, lo que Pablo en el fondo está diciendo, usen salmos, usen himnos, que son estas canciones nuevas o más recientes, ¿cierto? Hay poesía o odas para cantar y alabar al Señor. Hay una escritura que se dice que pudo haber sido una canción, que es la que está en 1 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 14 al 16. Esto lo menciona a modo de ejemplo, en el que Pablo dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces se dice que acá empieza la canción. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces se dice que, por ejemplo, esto Pablo lo usó como canción, y que hay muchas cosas que están escritas en sus cartas que eran extractos de canciones.
él usaba salmos, lo hemos sabido que usa salmos, pero también usaba canciones que serían los himnos de esa época. Habiendo dicho todo esto, yo creo que es importante mencionar un aspecto que puede quizás hacernos un poco de ruido. Y es qué pasa con la música profana o secular. Cuando uno habla de lo profano, generalmente piensa que es como música mala o que está dedicada a los ídolos, ¿cierto? Pero lo profano es nada más ni nada menos que secular. O sea, que no está destinada para un fin sacro o de adoración a Dios, sino que es música que se utiliza en otros conceptos. Entonces, uno puede pensar, ¿los israelitas solamente cantaban música a Dios? ¿Solamente eso hacían? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana ellos solían cantar y tocar música? La verdad es que no es muy distinto a lo que pasa en nuestros días. Efectivamente, los israelitas, la gente de su época, así como todas las culturas, utilizaban la música no solo para alabar a su Dios y las naciones a sus dioses, sino que también lo usaban para expresar sentimientos, para contar historias, para determinados momentos. Por ejemplo, como vemos acá en el Hijo Pródigo, ¿cierto? De que se hizo una fiesta. Entonces la música no era simplemente destinada a Dios, sino que también se le daba otro uso. ¿Ya? Entonces podemos ver que no es necesariamente malo hacerlo. Es parte de la expresión humana, una expresión que Dios nos dio. ¿Dónde vemos estos cánticos? Porque si bien, y eso también hay que tener presente, la Biblia no los describe, no describe cómo son, solamente los menciona que existían. Entonces, por ejemplo, habla de cánticos de despedida, por ejemplo, en Génesis capítulo 31 al 27, que es cuando Labán le dice a Jacob que porque no le había avisado de que se iba a ir, porque él quería entonar una canción para despedir, un cántico de despedida. Cantos de bienvenida. En Jueces, capítulo 11, versículo 34, tenemos esta escena, ¿cierto?, que es bastante conmovedora y triste, que es cuando Jefté hizo un voto a Dios diciendo que si entrega a los amonitas en sus manos, cualquiera que saliera de su casa a recibirle será del Eterno y le va a ofrecer holocausto. Entonces, cuando él llegó a su casa, quien salió a recibirle fue su única hija, la única hija que tenía, y tuvo que cumplir su voto, la hija estuvo de acuerdo y eso pasó, que es bastante como existían cánticos de bienvenida porque la hija fue con flauta, fue con música a recibir a su padre. Entonces se dice que existían cánticos de bienvenida también. También habían cantos de victorias militares, como nos dice 1 Samuel capítulo 18 del 6 al 7, que es este famoso cántico que entonaron las mujeres acerca de que mientras cantaban y tocaban instrumentos, decían, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10.000, que fue esa canción que generó sentimientos malos de Saúl respecto de David. También se mencionan cantos infantiles, como los que menciona Job en el capítulo 11 al 14. Acá se mencionan los cantos de los hijos de la gente impía, pero en el fondo habla de que ellos están tranquilos, que están cantando alegremente, con saltos, con danzas al son del tamboril, con cítara y flauta. Entonces ahí podemos ver que también existían canciones que cantaban los niños o que eran para niños. También existían cantos que se cantaban en la temporada de vendimia, que es lo que nos dice Isaías capítulo 16, versículo 10, y también por supuesto que existían canciones fúnebres, como la que nos menciona Jeremías capítulo 9, los versículos del 17 al 20, en la que habla acerca de los cantos de las plañideras o las endechas, que son estas canciones tristes y de lamento. Y en Segunda de Crónicas también consta que se hizo música y se contó por la muerte de Josías. Y también existían canciones de amor. Tenemos el libro, ¿cierto?, del Cantar de los Cantares, que tiene poesía, que tiene estos cánticos de amor de Dios por su pueblo, del esposo por la esposa, y viceversa. Pero también en Ezequiel capítulo 33 al 32, Dios le dice a Ezequiel que él vaya a predicar, ¿cierto?, que lleve su mensaje, y le dice que él iba a ser como un cantor de amores. O sea que existía gente, quizás uno se puede imaginar como una especie de juglar, que iba de pueblo en pueblo cantando canciones de amor, eso ya se estilaba en esa época. Entonces le dice a Ezequiel que él iba a ser como cantor de amores, hermoso de Dios, de voz y que cantaba bien. El que el pueblo lo iba a escuchar, pero no iba a poner por obras las palabras. Entonces acá también hay como un mensaje oculto, de que en el fondo la música debe tener un sentido, la música debe llevar un mensaje. Entonces ya para ir cerrando, ¿qué conclusiones podemos
sacar luego de este breve y general recorrido acerca de lo que es la música en la vida. Quise traer estos temas porque son mucho más sencillos de abordar en el corto de tiempo y también nos dejan muchas dudas, espacios para preguntas que nosotros podemos ir investigando y reflexionando, porque finalmente el tema de la música es largo. No solamente hablamos de esto, sino que, por ejemplo, podemos hablar de cómo era la música, por ejemplo, antes de la muerte de Usa. ¿Qué pasó con Usa que David cambió su forma de adorar? ¿Qué impacto tuvo ese hecho que le hizo a David pensar en una forma distinta de adorar? Cómo era la música en el Nuevo Testamento, cómo era en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, en la época de los profetas. Hay mucha información, pero creo que al menos lo que quería traer eran estos principios o temas más generales. Entonces, como una primera conclusión que pude aprender de todo esto, es que, bueno, primero podemos darnos cuenta del importante lugar que tiene la música en nuestras vidas y de lo relevante también que es para Dios desde antes de la fundación del mundo. A través de la música podemos predicar, hablar de historia, anunciar el porvenir. Y también manifestamos nuestros sentimientos y los compartimos con otros. Y bueno, también he tenido esta otra reflexión, que si Dios utiliza la música para que demos a conocer su palabra y sus obras, dicha música solamente va a ser agradable si lo hacemos con labios y con un corazón limpio, como ya nos mostró Juan y Isaías. Entonces, la música que está destinada a alabar a Dios no tiene necesariamente que ver con el talento o con el trabajo que pongamos en ella. Es muy importante, los levitas se preparaban para tocar, como dicen las escrituras, ellos ensayaban para actuar con excelencia de obras en el templo. Pero la música, más allá del talento y de la habilidad, tiene que ver con la integridad. La música tiene tanta influencia en nuestras vidas que otorga poder a la persona que interpreta esa música. Ese poder o influencia no viene ni es para nosotros, sino que es para Dios. Por ello, quienes nos dedicamos o no a la música, debemos hacerlo con humildad, con simpleza, dando a conocer que no se trata de nosotros ni de nuestras emociones, sino que siempre se trata acerca de Dios. Incluso si una canción menciona a Dios o a Jesús, no quiere decir que esté bien. ¿Estoy predicando con eso? ¿Estoy transmitiendo un mensaje acerca de Dios o simplemente estoy hablando de mis emociones y mis experiencias? Este mismo poder que tiene la música nos lleva a concluir que una canción puede calar mucho más hondo en el alma de las personas que una canción que no tiene ritmo. Por ejemplo, uno recuerda muy rápido algunos proverbios. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Usa poesía, usa cierto ritmo, ¿cierto? Entonces uno se lo recuerda fácilmente, pero no hace una escritura. O sea, hay muchas de las escrituras que yo mencioné que me parecen importantes, que sé que existen, pero no las puedo recitar completamente. Pero si tuvieran melodía, muy probablemente sí las recordaría. A muchos salmos, por ejemplo, que yo he aprendido, y que son porque están con música. No tienen la voz, no tienen la letra textual, la parafrasean, pero así es como me ha quedado en la mente. O muchas canciones, por ejemplo, esa cuando el Señor hizo volver de la cautividad, seremos como los que sueñan, ¿cierto? Y uno se la aprende porque está en la canción, y eso permanece por años. O sea, podemos aprender una canción a los 4 años y la vamos a recordar por siempre, como pasa, por ejemplo, con la música de comerciales. Entonces, por eso es tan importante este aspecto musical de la palabra, porque ¿quién no recuerda más fácilmente determinados momentos de su vida con canciones específicas que haciendo memoria? De repente uno está bien en su vida normal y ponen una canción en la radio y eso nos traslada a un momento específico de nuestra vida. ¿Acaso no hay canciones o melodías que nos transportan en el tiempo a situaciones que amábamos o que nos parecen muy tristes? ¿Acaso no hay canciones que nos recuerdan cuando conocimos a nuestro amado, por ejemplo, o canciones que nos cantaba nuestra mamá cuando éramos pequeños? ¿No utilizábamos música para aprender materias en la escuela? ¿No recordamos los himnos nacionales, incluso mejor que una escritura? Así de importante es la música. Ese es el poder que dio Dios a la música, y la responsabilidad que nos da a nosotros de hacer de todas estas melodías y estas músicas algo útil para nosotros y para los demás. Si no vamos a transmitir nada, si no vamos a comunicar acerca de Dios, entonces nuestras alabanzas van a estar vacías y nuestra vida también.
Porque si vamos por la vida sin dar gracias al Señor, simplemente viviendo nuestra vida, escuchando la música que queramos, la vida no es provechosa así, no es lo que Dios quiere de nosotros. Así que, para cerrar, decir que la verdadera alabanza no tiene que ver con el talento, no tiene que ver con que si yo sé cantar o no, sino que tiene que ver con la integridad de las personas. Debemos usar la música de alabanza con un mensaje. Es decir, esto es predicar a Dios, predicar acerca de Dios, alabar a Dios y hablar menos de nosotros y de nuestras emociones. Y una canción puede calar más profundamente en nuestra alma. Por eso debemos cuidar lo que oímos y lo que cantamos. Eso sería lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias, querida Camille. Cerramos este tema de hoy. Bendiciones, hermanas.